Hola a todos, ahora en este video explicaré el ejercicio número 10 de la aplicación de transistores NPN en DC. Este ejercicio nos pide que para esta configuración, la cual es divisor de voltaje, debemos determinar la corriente que hay en colector, el voltaje colector emisor, la corriente en base, el voltaje emisor y el voltaje en base. Y aquí está la configuración en divisor de voltaje. Tenemos una entrada o el circuito es alimentado con 18 volts. Tenemos un resistor en colector de 3.3 kilos, un resistor de 39 kilos, otro resistor de 8.2 kilos. Tenemos un resistor en emisor de 1 kilo y una beta de 120, la cual es de mi transistor. Para analizar esta configuración en divisor de voltaje hay dos formas. Podemos aplicar Thevenin, que se le llama análisis exacto, o podemos usar una aproximación. Obviamente la aproximación debe cumplir ciertas características para que podamos llevar a cabo el análisis de esa forma, pero en este caso lo vamos a hacer con Thevenin. El procedimiento ya viene detallado en otro ejercicio. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en una nota para que puedas ver el análisis completo. Y bueno, ya habíamos analizado y habíamos encontrado que el resistor en Thevenin era igual a R1 en paralelo con R2. La resistencia en Thevenin nos da 6.7754 kiloohms. Aquí me faltó poner el kiloohms, pero son kiloohms. Y voltaje en Thevenin era un divisor de voltaje, que era R2 por mi voltaje de alimentación sobre la suma de ambos resistores. Y el voltaje en Thevenin nos daba de 3.1271 volts. Y una vez que ya tenemos aquí mi resistencia en Thevenin y mi voltaje en Thevenin, tenemos este circuito de aquí, que ya es mucho más fácil de analizar que el anterior. Ahora bien, para el inciso C, que era la corriente en base, aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. Recordemos, si vamos de menos a más es una subida de voltaje y si vamos de más a menos es una caída de voltaje. Empezamos por este lado. Entonces tenemos primero el voltaje en Thevenin positivo. Luego, si por aquí está la polaridad positiva, aquí quedaría más y de este lado menos. Entonces iríamos de más a menos. Es por eso que aquí coloco menos mi voltaje que hay en el resistor de Thevenin. Luego de más a menos, menos el voltaje base emisor y otra vez de más a menos, menos el voltaje resistor emisor y esto igualado con 0. Aplicamos ley de Ohm en los resistores. En la corriente que va a circular por mi resistor en Thevenin es la corriente en base. Entonces, en vez de colocar voltaje en el resistor en Thevenin, colocamos intensidad en base por el resistor en Thevenin. Y lo mismo en el resistor de emisor. En vez de colocar voltaje de resistor emisor, pues aplicamos ley de Ohm y ponemos la intensidad en emisor por el resistor en emisor. Y también igualado con 0. Pero hay que recordar que intensidad en emisor es igual a mi intensidad en colector más mi intensidad en base. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una corriente que circula, que es la corriente en base, y llega a este punto del transistor. Y luego tenemos una corriente en colector que va a venir por aquí y también va a llegar al transistor. Y luego las dos se van a unir para salir por emisor. Es por eso que aquí coloco que mi intensidad en emisor es igual a mi intensidad en colector más mi intensidad en base. Y también ya sabemos que intensidad en colector para los transistores BJT siempre es beta veces la intensidad en base. Entonces hacemos esta sustitución, luego factorizamos y nos quedaría que mi intensidad en emisor es igual a beta más 1 que multiplica la intensidad en base. En vez de colocar intensidad en emisor, colocamos beta más 1 que multiplica la intensidad en base. Ahora sí, ya con esta ecuación de aquí que acabamos de encontrar, vamos a despejar intensidad en base. Aquí primero factoricé. Tenemos intensidad en base aquí e intensidad de base aquí. Entonces coloco aquí intensidad en base que va a multiplicar a mi resistencia en Thevenin más beta más 1 que va a multiplicar al resistor en emisor. Luego de esto, este término que está aquí lo pasamos del lado derecho y luego vemos que intensidad en base está multiplicando a todo esto que está entre paréntesis. Entonces al final la intensidad en base va a ser igual al voltaje en Thevenin menos el voltaje base emisor
sobre el resistor en Thevenin más beta más 1 que el resistor en emisor. Todos estos valores ya lo sabemos, simplemente reemplazamos y nos queda que mi intensidad en base va a ser igual a 20.0576 microamperes. Y ya tenemos el inciso C. Para el inciso A, que es la intensidad en colector, ya muy fácil de encontrar, ya sabemos que intensidad en colector siempre va a ser beta veces IB. Entonces sería 120, que es mi beta, por 20.0576 microamperes, que es la que acabamos de encontrar. Y esto nos da igual a una intensidad en colector de 2.4069 miliamperes. Para el inciso B, que es mi voltaje colector emisor, aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff en esta parte del circuito. Recordemos, de menos a más es una subida de voltaje y de más a menos es una caída de voltaje. Primero tenemos 18 volts positivos, luego iríamos de más a menos el voltaje resistor, menos el voltaje que hay en el resistor de colector, luego de más a menos el voltaje colector emisor, y luego también de más a menos el voltaje resistor en emisor, igualado con 0. Aplicamos ley de Ohm. A los resistores sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia, por ley de Ohm. Entonces colocamos voltaje de alimentación, que es VCC, menos intensidad en colector por el resistor en colector, menos el voltaje colector emisor, menos la intensidad en emisor por el resistor en emisor, igual a 0. Y también podemos hacer esta aproximación, que la intensidad en colector es aproximadamente igual a mi intensidad en emisor. ¿Por qué? Porque ya encontramos tanto intensidad en colector como mi intensidad en base. Si las comparamos, esta intensidad en base es muy pequeña, es de 20 microamperes, es decir, no la podemos tomar en cuenta debido a que es muy pequeña, y esto nos facilita a los cálculos. Hacemos esta aproximación en la ecuación y en vez de colocar intensidad en emisor, colocamos intensidad en colector. Luego vemos que tenemos intensidad en colector aquí y aquí, factorizamos, despejamos y nos queda que mi voltaje colector emisor va a ser igual a mi VCC menos mi intensidad en colector, que multiplica mi resistor en colector más mi resistor en emisor. Hacemos ya esta sustitución porque ya sabemos todos los valores y nos queda que mi voltaje colector emisor va a ser igual a 7.65033 volts. Para el inciso D, que es el voltaje en emisor por ley de Ohm, y la intensidad en emisor ya dijimos que es aproximadamente igual a la intensidad en colector. Entonces colocamos intensidad de colector, que va a multiplicar a mi resistor en emisor, y esto nos da igual a un voltaje en emisor de 2.4096 volts. Para mi voltaje en base, que es este de aquí, que lo indica el circuito, debe ser de este punto a tierra. ¿Y qué voltajes hay de este punto a tierra? Únicamente está mi voltaje base emisor y mi voltaje emisor, es decir, mi voltaje en base va a ser la suma de esos valores. Voltaje en base es igual a 0.7 más 2.4096 volts y nos da un voltaje en base de 3.1096 volts. Y ya con esto acabamos de encontrar todos los resultados. Lo único que restaría sería ir a Multisim para comprobarlos. Una vez ya en Multisim, lo único que hice fue copiar y pegar los resultados que obtuvimos y mi circuito. Para armar el circuito en Multisim vamos a usar una fuente de voltaje que se llama V-Ref, cualquiera de estas pueden usar. Yo voy a usar la número 4. Necesitamos 4 resistores, uno de 39 kilos, otro de 8.2 kilos, otro de 3.3 kilos y otro de 1 kilo. También vamos a usar un transistor NPN. Vamos a transistores, luego a virtuales y en BJT NPN. Y finalmente necesitamos también 2 tierras. Vamos a Source, luego a Power Source y en Ground. Recuerden que con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito.
Una vez ya teniendo el circuito, configuramos bien la fuente de voltaje, que debe ser a 18 volts. Una beta, para modificarla damos doble clic al transistor, nos vamos en editar modelo y aquí en máximo ideal de beta progresivo le ponemos 120. Damos enter, luego a cambiar componente y en aceptar. Ahora para mi intensidad en base, abro aquí el circuito y con un multímetro vamos a medir la corriente aquí. Doble clic y como amperímetro en DC. Para mi voltaje en emisor debe ser de aquí, de mi terminal de emisor a tierra. Doble clic y ya está como voltímetro en DC. Luego para colector emisor, entre la terminal de colector y en emisor. Doble clic y ya está igual como voltímetro en DC. Y finalmente para mi intensidad en colector, vamos a abrir circuito aquí y lo colocamos. Doble clic y como amperímetro. Este de aquí no debemos medir corriente, vamos a medir voltaje. Entonces lo colocamos como voltímetro en DC y este va de aquí a tierra. Es decir, a tierra puede ser cualquiera, ya sea esta o esta de aquí. Y listo. Daremos en simular. Y tenemos un voltaje en base de 3.003 volts. En mi voltaje en emisor de 2.209 volts. En mi voltaje colector emisor obtuvimos un voltaje de 8.562 volts. Y la corriente en colector la obtuvimos de 2.191 mA. Los resultados son bastante próximos. Y esto sería todo para el ejercicio número 10.